implementar lo que leo es un aseguramiento político-militar de un proyecto extractivista. En este momento lo que se dice es: necesitamos que haya un control territorial para poder que las empresas se sientan seguras de invertir en este territorio. Entonces, ese es el argumento estatal. Y para eso se construyen y diseñan entonces una serie de políticas de control territorial que simultáneamente se relacionan con la presencia territorial de los grupos paramilitares. Durante este periodo, la comunidad está, digamos, tiene un declive en sus respuestas organizativas, que tienen mucho que ver con las amenazas y con los asesinatos selectivos, etc. Pero sin embargo mantiene el nivel de movilización legal. Ya en el 2010, y con el cambio de gobierno del presidente Uribe al presidente Santos, lo que yo encuentro es que hay una consolidación de ese extractivismo. O sea, aparentemente ya ha habido un control territorial suficiente que le permite al nuevo presidente avanzar hacia lo que él llama la prosperidad democrática. El discurso político entonces cambia, porque ya no es tener control territorial para la inversión extranjera directa, sino tener inversión extranjera directa para la democracia. Entonces ahí hay una causalidad según la cual solamente si hay control territorial podemos entonces ser democráticos. Y en ese momento estamos. Durante la época del paramilitarismo, durante esta década, mientras a nivel territorial avanzaba el control y la criminalización y los asesinatos, en el nivel estatal estaba sucediendo que se hicieron todas las concesiones mineras a multinacionales, y entonces desde 2004 hasta 2006 y a espaldas de la comunidad, el 100% del territorio de la comunidad de La Toma, o sea, el 100% del corregimiento de La Toma, fue titulado a nombre de la multinacional Angola-Ashanti. Esto demuestra una vez más que hay un paralelismo entre lo que está pasando a nivel territorial y lo que está pasando también a nivel, digamos, de la política pública y de la legislación. Y por otro lado, demuestra que no hay una coherencia completa entre constitucional, porque por un lado se dice que hay una garantía de derechos a comunidades étnicas, pero por otro lado se están titulando esos temas. Esta ambigüedad es vigente en este momento, y si bien ha habido la suspensión de títulos mineros, no ha habido la cancelación, lo cual quiere decir que en este momento la minería que hacen las comunidades afrodescendientes a nivel local es una minería que legalmente es ilegal. Y digamos, interesante también resulta que durante la época del paramilitarismo, o sea, durante la última década, a su vez que se hacían todas estas titulaciones, avanzaba el proceso de consolidación del narcotráfico en esta región, que ha resultado tener una alianza estratégica con la minería del oro. Por un lado, porque los grupos paramilitares que sirven a los mineros son los mismos grupos paramilitares que están sirviendo al narcotráfico, pero por otro lado porque se ha generado también un círculo de lavado de dinero. Entonces llegan ahí, compran oro ilegal y entonces lavan los activos del narcotráfico. Esa es como la reconstrucción de una trayectoria de Spock en esta comunidad. Con respecto a eso, yo quisiera plantear algunas preguntas que me surgen sobre cómo abordar la complejidad de este territorio. Por un lado, bueno, efectivamente encuentro que hay una competencia entre estas racionalidades, y que esa competencia entre estas racionalidades es la base del conflicto socioambiental. Eso tiene una trayectoria histórica de diferenciación en términos de cómo se utilizan los bienes y servicios del territorio, y en particular del río, pero también tiene que ver con cómo hay una concepción
con respecto al territorio. Entonces es el territorio no solamente como recurso, sino también el territorio como paisaje, el territorio como la posibilidad de relacionarse con las familias cercanas. Bueno, eso por un lado. El presidente Santos, lo que yo encuentro es que hay una consolidación de ese extractivismo. O sea, aparentemente ya ha habido un control territorial suficiente que le permite al nuevo presidente avanzar hacia lo que él llama la prosperidad democrática. El discurso político entonces cambia porque ya no es tener control territorial para la inversión extranjera directa, sino tener inversión extranjera directa para la democracia. Entonces ahí hay una causalidad según la cual solamente si hay control territorial podemos entonces ser democráticos. Y en ese momento estamos. Durante la época del paramilitarismo, durante esta década, mientras a nivel territorial avanzaba el control y la criminalización y los asesinatos, en el nivel estatal estaba sucediendo que se hicieron todas las concesiones mineras a multinacionales, y entonces desde 2004 hasta 2006 y a espaldas de la comunidad, el 100% del territorio de la comunidad de La Toma, o sea, el 100% del corregimiento de La Toma, fue titulado a nombre de la multinacional Anglo-Ashanti. Esto demuestra una vez más que hay un paralelismo entre lo que está pasando a nivel territorial y lo que está pasando también a nivel, digamos, de la política pública y de la legislación. Y por otro lado, demuestra que no hay una coherencia completa entre constitucional, porque por un lado se dice que hay una garantía de derechos a comunidades étnicas, pero por otro lado se están titulando esos temas. Esta ambigüedad es vigente en este momento, y si bien ha habido la suspensión de títulos mineros, no ha habido la cancelación, lo cual quiere decir que en este momento la minería que hacen las comunidades afrodescendientes a nivel local es una minería que legalmente es ilegal. Y digamos, interesante también resulta que durante la época del paramilitarismo, o sea, durante la última década, a su vez que se hacían todas estas titulaciones, avanzaba el proceso de consolidación del narcotráfico en esta región, que ha resultado tener una alianza estratégica con la minería del oro. Por un lado, porque los grupos paramilitares que sirven a los mineros son los mismos grupos paramilitares que están sirviendo al narcotráfico, pero por otro lado porque se ha generado también un círculo de lavado de dinero. Entonces llegan ahí, compran oro ilegal y entonces lavan los activos del narcotráfico. Esa es como la reconstrucción de una trayectoria de despojo en esta comunidad. Con respecto a eso, yo quisiera plantear algunas preguntas que me surgen sobre cómo abordar la complejidad de este territorio. Por un lado, bueno, efectivamente encuentro que hay una competencia entre estas racionalidades, y que esa competencia entre estas racionalidades es la base del conflicto ambiental. Eso tiene una trayectoria histórica de diferenciación en términos de cómo se utilizan los bienes y servicios del territorio, y en particular del río, pero también tiene que ver con cómo hay una concepción con respecto al territorio. Entonces es el territorio no solamente como recurso, sino también el territorio como paisaje, el territorio como la posibilidad de relacionarse con las familias cercanas. Bueno, eso por un lado.